Bueno, hermanos, buenas noches. Como todas las semanas, hoy les voy a dejar este video pregrabado porque no estoy disponible. Entonces les dejo este video pregrabado para que no dejemos de estudiar todo lo que venimos estudiando y todo lo que venimos aprendiendo. Bueno, hoy es una noche que está haciendo bastante frío, como pueden ver, estoy aquí un poco congelado, pero bueno, vamos a orar, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú seas quien guíe mis palabras, Señor, para que podamos aprender cada día más de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que en este momento tú toques el corazón y el entendimiento y todo nuestro ser, Señor, y que abran nuestros ojos, abran nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos recibir tu palabra y que ella se grabe en nuestro corazón, Señor, y que seas tú quien nos guíe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Dios. Gracias por este día, Señor, por la oportunidad que tenemos de aprender directamente de ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, venimos estudiando la dispensación número 7. Vamos a ver hoy la tercera parte de la dispensación número 7. Vimos que Jesús es ese nuevo rey que gobierna por 1000 años junto con los santos que venimos con él, ¿verdad? Que estuvimos presentes en en la primera resurrección. Que tenemos ahora vida espiritual cuando recibimos el Espíritu Santo. Recuerden que lo estudiamos la vez pasada. Y que este cuerpo que está en deterioro y que se va a destruir, acuérdense que somos un espíritu con un alma y que estamos temporalmente en un envase que es este cuerpo y que está en proceso de destrucción, será levantado de la tierra y resucitado cuando venga la segunda venida. ¿Sí? Que los que estemos vivos en ese momento de la segunda venida seremos transformados en un instante, que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados de la tierra y seremos transformados con un cuerpo acorde para el reino de los cielos, ¿verdad? Y que este nuevo cuerpo es como el de Cristo resucitado. Entonces estábamos estudiando, bueno, un poquito cómo eran estas cosas. Entonces vamos a ver hoy, estudiar unas cosas interesantes. Vamos a ver hoy qué características tendremos. ¿Cómo vamos a revisar ahora a la luz de la palabra y observando un poquito las cosas que Jesús hizo cuando resucitó? Vamos a aprender algunas características de este nuevo cuerpo que tendremos. Vamos a ver si comeremos o si seremos, como dicen por ahí, cuerpo glorioso. Se los digo porque, a ver, de verdad a veces pensamos que vamos a vivir en un mundo extraño y entre más estudiamos sobre el milenio vamos a ver que los próximos 1000 años vamos a estar acá, ¿verdad? Que algunos pasajes nos van a permitir ver y entender del cuerpo resucitado de Jesucristo, cómo vivirán probablemente nuestros cuerpos. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que Jesús, por ejemplo, no se sujetaba a las leyes de la física. Él no se sujetaba a las leyes de la física. Veamos, por ejemplo, veamos que él podía, por ejemplo, atravesar las paredes, aunque tenía un cuerpo que se podía tocar. Recuerden a Tomás, sí, que no creía y quería tocar y todos lo tocaron. Jesús atravesó las paredes para encontrarse con sus apóstoles, sí. Veamos cómo nos lo dijo en Juan. Miremos cómo nos lo enseña. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ¿cierto? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, se les aparece ahí en medio, les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, vemos que este cuerpo de Jesús pudo entrar, no estaba sujeto a las leyes de la física, las paredes no lo detenían, porque era un cuerpo espiritual hecho para el reino de los cielos, no para el reino físico nosotros. Vamos a ver una segunda característica. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y comeremos o no comeremos en ese reino, en ese milenio, perdón? ¿Comeremos o no comeremos? Entonces, Jesús se le aparece a sus discípulos. Hay un episodio en donde Jesús se le aparece a sus discípulos en el mar de Tiberias, ¿sí? Ellos estaban pescando
Ellos estaban pescando y él se les acerca y les pregunta si tienen algo para comer. Primero, él no se da a conocer en ese momento, no permite que lo reconozcan. Entonces ellos no lo reconocen, les dice que no han podido pescar nada. Y cuando él les dice que echen la red y pescan, ahí sí lo reconocen. Y vamos a ver que se sientan a comer con él. Ellos, los discípulos, se sientan a comer con él. Entonces, aquí aprendemos que si comeremos, veámoslo como lo relata Juan, versículos 13 al 15, Juan 21. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado con los muertos. Cuando hubieron comido, vea, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, vea, pues vemos claramente que Jesús comió pan y pescado con sus discípulos, lo cual muestra que también nosotros disfrutaremos de la comida. Nuestros cuerpos estarán equipados para la comida, ¿sí? Y es genial. Veamos otro episodio donde hay tres ángeles, esto ya en el Antiguo Testamento, inclusive para que entendamos un poquito cómo son los cuerpos que tienen estos seres espirituales, ¿sí? Hay tres ángeles que se acercaron a Abraham a darle un mensaje de parte de Dios sobre la promesa de Isaac y la destrucción de Sodoma. Esto está en Génesis 18. Vamos a verlo en Génesis 18 cómo fue. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vean. Vemos nuevamente que estos cuerpos celestiales, estos tres varones que venían eran ángeles, estaban totalmente equipados para recibir la comida y disfrutar de ella también. Así que no seremos seres que no prueban bocado, sino que disfrutan del placer de la comida. Entonces, podemos estar tranquilos a los que les gusta muchísimo comer. Podemos estar tranquilos de que vamos a comer ceviche en el milenio. O no sé si bandeja paisa, probablemente eso no, pero por lo menos pan y pescado sí podemos estar seguros. Entonces vemos que sí vamos a comer. Y esto es importante porque, vuelvo y repito, a veces no hemos estudiado la palabra de manera que no sabemos cómo vamos a hacer en el futuro. Y cuando empezamos a entender todas estas cosas, wow, pues vemos que es más o menos parecido a como estamos hoy en día, pero muchísimo mejor. Otra pregunta que nos puede surgir es, bueno, ¿y nos conoceremos? Esto es una pregunta bastante difícil. Realmente hay quienes afirman que no nos conoceremos, pero veamos una historia que Jesús narra que nos deja ver algunas cosas importantes. Realmente algunos afirman sobre esta historia que es una parábola. Sin embargo, cuando uno analiza realmente el contexto y todo como la forma como Jesús habla, vemos que él no se refiere a una parábola, sino se refiere a una historia. Porque cuando Jesús contaba parábolas, y ustedes lo pueden ver ahí en el Nuevo Testamento, él no usaba nombres específicos. En cambio, en esta historia específicamente, menciona claramente a Abraham, donde todos conocemos a Abraham. La historia está en Lucas 16 del 19 al 31, se trata del rico y Lázaro. Entonces vamos a ver algunas cosas sobre esta historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, está hablando del rico que estaba en el Hades, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí.
y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a seguir con la segunda parte de la historia. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí que nos ayudan a entender un poquitico la situación. Vemos que hay indiferencia, realmente es una de las cosas más problemáticas que tenemos nosotros hoy en la vida. Hay indiferencia, ¿sí? Veamos que dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Mire, el rico nunca lo ayudó, qué tristeza. Nunca ayudó al mendigo, a Lázaro, a pesar de que estaba echado a la puerta de él. Yo imagino que el rico pasaba todos los días por su puerta y veía ahí e ignoraba a este pobre mendigo. Ni para darle un pedazo de pan, no le daba ni las migajas. Qué indiferencia con el dolor ajeno que tenía este hombre. Pero yo me pregunto a veces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como este rico? También a veces indiferente al dolor de quienes no tienen que comer, al dolor de las personas que están a nuestro alrededor y están pasando necesidad. Bueno, es importante que reflexionemos sobre esto. Lo segundo que empezamos a ver que es importante es que el rico reconoció a Lázaro. Esto es una de las cosas que empieza uno a dilucidar y a entender. Bueno, el rico estaba en el infierno y reconoció a Lázaro. Entonces, veamos, dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren, este hombre conoció a Lázaro en vida, porque dice que en vida estaba echado a la puerta mientras que él hacía todos esos banquetes, pero nunca le ayudó. Y resulta que ahora en el Hades, cuando él alza su mirada y ve a lo lejos, ve a Lázaro y lo reconoce. Es increíble. O sea, de alguna manera pareciera darnos a entender la palabra que sí nos vamos a conocer. Mire que también identificó a Abraham, este es otro punto importante. De alguna manera sabremos quién es quién. Porque yo les digo algo, si viera a un señor viejito con barba, podría decir yo que ese era Abraham. Porque cuando vemos las películas decimos, ah, mira que está Abraham. Pero porque el contexto nos pinta a Abraham, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no, pero de alguna manera en el reino de los cielos pareciera que vamos a reconocer quién es quién. ¿Quién es Isaías? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Increíble estas cosas que nos deja ver la palabra. Miremos el cuarto punto. El hombre pide misericordia. O sea, vamos a ver que estando en ese momento, él ya pide misericordia. Y esto viene específicamente para las personas que creen que después de haber muerto pueden pedir misericordia. La misericordia está ahí, lo he dicho siempre, pero está ahí en la cruz. Antes de que dejemos este cuerpo, está la misericordia para todo aquel que quiera. Mire, él dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Lamentablemente, vea, muchos pedirán misericordia cuando ya es tarde, cuando ya se dieron cuenta. Cuando ya se dieron cuenta que ya no había oportunidad, la misericordia, lo he dicho, es hoy, es aquí, es en la cruz, no después de muertos, no después de haber rechazado a Jesús. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro, porque muchas personas dicen, no, ya más adelante pediré misericordia, no, ya más adelante me acercaré a Dios, no, ya más adelante buscaré del Señor. Bueno, pues puede ser que en el momento que quieras hacerlo sea tarde, o las personas que están a tu alrededor sea tarde para ellos. Lo quinto que vemos efectivamente es que este hombre estaba en tormento, estaba en tormento. Miren, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mire, vemos que el lugar donde están los condenados, primero es espantoso, segundo es muy caliente. Anteriormente dijimos que el infierno está en el centro de la tierra, ¿se acuerdan? Donde el calor es insoportable. Y al parecer cuando leemos este hombre tiene sed. Miren cómo dice, es tan insoportable que pide que moje la punta del dedo para que refresque su lengua. Es increíble. Yo digo, ¿alguna vez tú has estado expuesto a tener sed? Qué terrible es tener sed y no poder tomar agua. Definitivamente
Este es un lugar terrible, este es un lugar terrible. Ahora imaginen ustedes una eternidad así, porque el cuerpo ya se destruyó y aquí lo que está es el alma de la persona con el espíritu siendo atormentados. Por eso no mueren con el calor, pero sienten el calor, atormentados por las llamas del infierno. Con ese calor, imagínense en el infierno, en el centro de la tierra, el calor extremo que hará. Yo me imagino porque yo apenas medio siento calor, bueno, ahorita quisiera un poquito de calor, pero cuando estoy en tierra caliente me desespero del calor. Quiero quitarme la ropa, me desespero, me da mal genio. Ahora imagínense ustedes estar en este calor tan insoportable y tener sed y no poder calmarla. Terrible este lugar, terrible. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mire qué terrible es esta historia. No sé si no la habían leído en la Biblia, pero es una historia muy diciente de las cosas que van a pasar después de que vamos a morir. Seguimos mirando, estás en un lugar fijo. Estos seres, estas almas condenadas están en un lugar fijo. Nadie puede pasarse de un lado para otro, ni por deseo, ni por las oraciones de nuestros familiares. Donde quedaste, quedaste. Mire cómo lo dice. Los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de aquí para allá. No pueden. Abraham no le dice, espérate que oren por ti tus familiares desde la tierra para que seas trasladado de allá hasta acá. No. Le dice, lamentablemente, allá donde estás no pueden pasar de allá para acá. Miren qué claro es el Señor cuando nos deja ver todas estas cosas. Sin embargo, nosotros probablemente, porque es un lugar impresionante que le causa a uno terror, piensa que no, pues de pronto con mis oraciones voy a hacer que salga. No, no va a salir de un lado para otro, está claro, y vamos a verlo más adelante, y vamos a ver en otras cosas que también vamos a estudiar en la noche de hoy. Séptimo, vemos que tiene conciencia de las cosas, tiene conciencia, sabe dónde está, sabe qué está sucediendo. Vamos a verlo, mire. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Recuerda a sus hermanos vivos, recuerda su vida pasada, sabe que tuvo una familia, y que nunca se preocupó por cambiar su destino, acepta lo que está viviendo, pero anhela que sus hermanos no vengan a donde está él mismo, ¿cierto? Está totalmente consciente de lo que sucede. Y note la preocupación que tiene este hombre de que alguien les testifique, que alguien les hable de Dios para que puedan cambiar ese destino que probablemente traen el mismo destino que él. Yo quiero que se pregunten aquí si ven la importancia de predicar la palabra de Dios, si ven la importancia de que otros aprendan lo que ustedes y nosotros estamos aprendiendo, ven la importancia que tiene que le hablemos a otros, porque este hombre está en ese lugar de tormento y no quiere que nadie más vaya a donde está él. Definitivamente este sitio no es un lugar donde queremos ir. Él acepta su destino, pero quiere tratar de cambiar el destino de sus familiares, de las personas que están alrededor, porque ahora conoce, y esto es importante, que conozcamos y pongamos en una balanza de verdad lo que podría suceder, porque
tenemos que tomar conciencia de estas cosas. No podemos vivir la vida, sí, bueno, cuando muera pensaré. Esto es serio, esto es serio. Y miren, más importante que todo, perdón, no podemos dejar de testificar en nombre de Jesús. No podemos dejar a nuestras familias sin advertirles. Cuéntale las cosas que estás aprendiendo aquí en estos estudios bíblicos. Cuéntale las cosas que ahora sabes a las personas que están a tu alrededor, que las ves alejadas de Dios. Cuéntale los peligros que hay, los engaños que pueden haber, los errores que hemos cometido y que hemos aprendido aquí, las doctrinas erradas y las cosas que aprendimos mal. Adviérteles si están equivocados en algo. No los dejes en el camino al abismo que puede ser que estén llevando. Si los ves alejados, no importa. Háblales, tienes que testificarles. Ahora Abraham le explica cuál es la solución. Me encanta porque Dios siempre ha escrito la solución para que nadie pueda decir, ay, no, es que yo no sabía, porque Dios es un Dios justo. Mire cómo dice. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, ahí está la clave. Óiganlos, la solución está en oír la palabra de Dios, en aprender para no terminar allá donde terminó. Pero él piensa que sus hermanos, de alguna manera, con un milagro, se van a persuadir. Pero Moisés le dice, oigan a los profetas, oigan la palabra de Dios, oigan a Moisés, los libros de la ley, oiganlos. Pero ellos creen que si alguien se levanta de los muertos, estarán ahí. Entonces vamos a ver cómo le dicen. Hablan de la resurrección. Y Moisés, mire, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Vemos que a nuestro alrededor hay personas que no quieren oír. Los invitamos a estudiar la palabra, no tienen tiempo, les da pereza las cosas de Dios. Además sabemos que Jesús se levantó de los muertos. Es un hecho histórico tan real que la historia de la humanidad se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Lo estudiamos la semana pasada. Hay muchos testigos que vieron a Jesús resucitado después de la crucifixión. Más de 500. Es un hecho histórico, lo vimos. Los apóstoles dieron su vida por esa verdad. Pero hay personas que todavía no prestan atención. Fíjense cómo dice ahí, aunque alguno se levantara de los muertos, no lo van a oír. No prestan atención las personas. Están ocupadas en otras cosas, en su mundo. No piensan en el futuro realmente. Por eso siento a veces la necesidad de enseñar lo que pasaría si nos equivocamos. Porque cuando uno ve eso, toma conciencia y dice, uy, tengo que mirar a ver si estoy haciendo las cosas bien. Porque si estoy haciendo las cosas mal, el precio es muy, muy terrible. Y el tiempo es una eternidad, no es un año. Estas personas que están a nuestro alrededor a veces no piensan en su futuro realmente, ni en lo que puede sucederles. Y sabemos que Cristo murió y sabemos que Cristo resucitó al tercer día. Ese es lo medular, lo dijimos la semana pasada. Eso es lo medular del Evangelio de Jesús. Y aún así que sabemos ese milagro, muchos no se comprometen. Que realmente están atados a las cosas del mundo, les importan más las cosas del mundo que el reino de Dios. No tienen tiempo para reflexionar, entonces les importan más las cosas del mundo. ¿Ustedes creen que a las personas que les importan más las cosas del mundo, Dios los va a admitir en su reino cuando le dieron la espalda y le dijeron, no, sabes que tus cosas me dan pereza, tus cosas me aburren? Es tiempo que ayudemos a reflexionar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque estas personas van, como dice la palabra, con la corriente de este mundo. Es importante que examinemos nuestra vida y veamos si vamos con la corriente de este mundo. Porque yo les dije la semana pasada, tenemos que ir como el salmón, la corriente va para allá y nosotros pin, 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 al contrario. Parecemos
Locos. Parecemos extraños, la gente nos mira y dice, pero usted ¿por qué actúa así? Es que no sea tan fanático, no diga, bueno, vamos en contra de la corriente del mundo. Si todavía ves a alguien que va con la corriente del mundo, va mal, afanado con las cosas banales, afanado con las cosas del mundo, afanado con las cosas conforme dice la palabra, acuérdense que lo estudiamos, conforme a la potestad del príncipe del aire, que es Satanás. Lo están engañando y lo llevan así como becerrito al matadero. Es tiempo realmente que ayudemos a entender a nuestros hermanos. ¿Cuál es el destino terrible que les espera a quienes no reciben a Jesús como su Salvador? Es muy importante que las personas realmente tomen conciencia de a dónde irán. Y por eso a veces, muchas veces no se habla del infierno, porque es un tema que nadie quiere oír. Sé de personas que cuando empezamos a hablar del fin de los tiempos, de todo, han bajado las personas que ven, porque no quieren oír de eso. Pero es una realidad, no porque meta el avestruz la cabeza dentro del hueco, no va a venir el problema. Les da miedo, les parece terrible, pero es mejor, creo yo, oírlo ahora y aquí y no tener que sorprenderse como este rico, sorprendido cuando ya no tenía nada que hacer, cuando ya no tenía nada que hacer. Por eso yo digo, es tiempo para que ahora le prediquemos a nuestros hermanos, le prediquemos a nuestras familias. No seamos indiferentes con ellos porque el destino que le espera a las personas que están alejadas de Dios es terrible. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere verlos perdidos en el infierno, estoy seguro que no. Entonces es tiempo que les hablemos de Dios. No permitas que la pena te detenga. No permitas, ¿acaso la vida de una persona, digo yo, no vale más que la pena que podemos sentir? ¿Acaso no es mejor que te llamen cargoso, como probablemente yo estoy siendo en algunas ocasiones, pero que los podamos llevar a la salvación, que podamos hacer reflexionar a las personas que están a nuestro alrededor? Y que no tengamos después nosotros que arrepentirnos de tristeza y de dolor por no haberles hablado, por no haberles insistido, porque no, ay, qué pena, es que me da pena molestarlo. Moléstalo, porque si va para el abismo, si va, es mejor que tú lo molestas, porque cuando esté en el cielo esa persona te lo va a agradecer. A decir gracias, hermano, por haberme abierto los ojos. Gracias por haberme insistido, insistido, insistido. Yo sé que fui, porque las personas son así. Cuando uno los invita y los invita, ¡ah, qué pereza este Julio! ¡Ah, otra vez llamando para esta vaina! Pero no podemos callar porque cuando encuentran a Cristo, cuando realmente encuentran a Cristo, dice, wow, gracias. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Vimos entonces que sí nos conocemos. Qué bendición será verlos en el milenio. Qué bendición será verlos en la eternidad. Entonces entendemos que sí tendremos conciencia de dónde estamos. Tendremos conciencia en el infierno, tendremos conciencia en el cielo, porque acuérdense que el alma es eterna. Y si no, sabremos quiénes eran nuestros familiares, quiénes eran nuestros amigos, quiénes eran nuestros vecinos, quiénes eran nuestros compañeros de oficina. Tenemos conciencia de todo, porque todos los pensamientos, todos los recuerdos, todos los sentimientos están en el alma. Y el alma, acuérdense que trasciende la muerte. Acuérdense que cuando morimos sale del cuerpo el alma y el espíritu. Ahora, dependiendo de si tenemos vida espiritual y estamos de la mano del Espíritu Santo, vamos con Dios. Y si estamos muertos en el espíritu, vamos para el infierno. Vamos a ver un último pasaje donde se nos muestra que desde el cielo se tiene conciencia de lo sucedido y de la tierra. Ya vimos que con esta historia se hablaba de tener conciencia desde el Hades. Vamos a ver desde el cielo que también se tiene conciencia. Eso está en Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Entonces dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, perdón, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Recordemos que estas almas están en el cielo con Jesús. Recuerden que fueron muertas de manera violenta por la maldad. Y ellos lo recuerdan cómo fueron muertos. Porque dice, ¿hasta cuándo no juzgas? ¿Sí? O sea, a la gente, a los moradores, no vengas nuestra sangre. Ellos recuerdan. Claman por justicia contra los moradores de la tierra. Tienen conciencia de dónde están y que hay una tierra donde alguna vez estuvieron. Entonces vemos que después de la muerte tenemos conciencia, recordamos nuestra vida, recordamos e identificamos a nuestros familiares, las personas a nuestro alrededor, las personas que conocimos en vida y sabemos cómo fue nuestra muerte y nuestra transformación. También vimos que durante la tribulación, aquellos que serán salvos, como lo dije antes, tendrán una muerte violenta por causa de estar firmes, acuérdense, firmes a Jesús. Porque dijimos que habrá persecución y habrá muerte para todos los que se queden del rapto. Vamos a hablar ahora de una última prueba que va a haber en el milenio. Y vamos a ver que al final de los 1000 años del milenio, Satanás es liberado. Ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Cómo así, Julio? Usted me había dicho que Satanás estaba encerrado. Pues yo también me sorprendí mucho. Satanás es liberado por un poco de tiempo. Usted va a decir, ¿pero por qué? Yo también cuando leí esto dije, ¿pero por qué? Pues es su rebelión final. Muchos que no vivieron el Armagedón y nacieron después durante la repoblación de la tierra, pues tienen que ser probados en su fidelidad a Dios, porque a ellos los separan casi 1000 años desde la destrucción fatal pasada, desde el fin de la gracia, los separan 1000 años y no vivieron esta época de la destrucción y todo. Y vemos que algunos se dejarán convencer de las mentiras de Satanás nuevamente, inclusive tratarán de derrocar a Jesús, se inclinarán hacia el mal nuevamente. Yo decía, definitivamente nosotros como humanidad, como seres humanos, mientras estamos en el cuerpo, somos la tapa. Dejámoslo en Apocalipsis 27, el 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Increíble. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, está hablando de Jerusalén. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que ellos fueron lanzados al principio del milenio, en el final de la gracia, ¿recuerdan? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos nuevamente que se nos confirma que estaremos aquí en la tierra. Miren cómo dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. No estaremos en una dimensión extraña. No estaremos por allá, quién sabe, deambulando dónde. Sin embargo, al final de los tiempos habrá quienes se dejen engañar por Satanás. Increíble también. Vemos que ahí existirán naciones, tal cual hoy tenemos países, y seguramente existirán gobiernos y posiciones de gobierno. Obviamente todos bajo la autoridad del único Rey Jesucristo. Y entonces esta rebelión final tratará de rodear, como lo leímos ahí, a la ciudad amada, Jerusalén. Y veamos qué dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Tratando de derrocar nuevamente el trono de Dios, el trono de Jesucristo, tal cual Satanás lo intentó desde el principio de los tiempos. Pero en esta ocasión, Dios no tendrá compasión con él de dejarlo vivo, sino que será consumido y destruido inmediatamente. Veámoslo. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Miren, descendió fuego del cielo y fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde están los dos personajes que estudiamos, como les dije ahorita, al fin de los tiempos, la bestia y el falso profeta. Estos fueron destruidos en su momento, acuérdense ya, si estamos pensando en el fin del milenio, al principio del milenio o al fin de la gracia, durante la segunda venida de nuestro rey, ¿se acuerdan? Y veamos algo interesante que a mí me sorprende la palabra de Dios. Juan describe este sitio como el lago de fuego. Sin embargo, Juan en esta época pues no conocía que el centro de la tierra era lava líquida, un lago realmente de fuego. Me sorprende entender cómo la sabiduría que existe en las palabras de Dios escritas hace 2000 años. Es increíble cómo hoy conocemos que la ciencia comprueba y se alinea con absolutamente todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Recordemos que el mismo Jesús nos lo enseñó cuando habló sobre la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan que él habló del profeta Jonás, que el infierno estaba en el centro de la tierra? Lo estudiamos hace un par de sesiones atrás. Lo dijo, el mismo Jesucristo lo dijo en Mateo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? Miren, en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús mencionará que estará en el centro de la tierra y Juan habla de un lago de fuego en el infierno. Todo coincide con la ciencia. Si el infierno está aquí en nuestro planeta, en el centro de nuestro planeta, eso lo vimos también hace un par de semanas, porque la tierra es la creación de Dios para nosotros. Recordemos que el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus secuaces y sus seguidores. Lamentablemente, muchos que quieren seguir a Satanás, pues terminan en el mismo lado, porque no hicieron un giro de 180 grados para ir como el salmón en contra de la corriente de donde va todo el mundo. Acuérdense que dice la palabra, la puerta de la perdición es ancha, pero la puerta de la salvación es angosta. Tienes que sentir que vas en contravía. Tienes que sentir que eres un bicho raro. Si no sientes eso, es porque vas como la corriente de este mundo. Bueno, vamos a hablar de la segunda resurrección. Eso está en Apocalipsis. Vamos a leerlo. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La semana pasada hablamos de la primera resurrección, ¿recuerdan? Entonces, aquellos que murieron sin Cristo no despertarán hasta el final. Ya estamos hablando del final del milenio. Entonces, estos que murieron sin Cristo no despertarán hasta después de cumplido el milenio. Entonces serán despertados para el juicio del gran trono blanco. En cambio, los mártires que murieron por Jesús en la tribulación ya resucitaron, ¿recuerdan? Así como todos los que fuimos arrebatados o los que habían muerto antes en Cristo, que recibieron el cuerpo nuevo y fuimos transformados. Entonces, todos los que murieron con Cristo en su corazón, quienes en su vida se entregaron a Jesucristo, no por las oraciones de los familiares que hicieron después de muertos, que creen que los puede mover de un lado para otro, es solo quienes en vida se rindieron a Jesucristo, al señorío del Señor Jesús, y esos son los que ya están resucitados desde al principio del milenio, ¿sí? Porque las oraciones que hagan después de muertos las personas ya no sirven para nada. Lo vemos, solo estos, entonces solo los que estaban con Cristo tendrán parte en la primera resurrección y ahora viene la segunda resurrección. Y es que no tendría sentido que por mi propia voluntad yo no quiera recibir a Cristo y que por las oraciones de otros yo me salvara. El hombre se condena o se salva por sus propias decisiones. Imagínense que alguien murió en la oscuridad sin arrepentirse de sus pecados, sin volverse a Cristo, pero yo oro después para que su espíritu sea resucitado, pido perdón por él y entonces él es salvo. No, ¿y saben qué?
Veámoslo como lo dice el Espíritu Santo en Juan 3:18, porque es clarísimo. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree, ¿qué sucede? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquellos que rechazaron a Cristo, y lo voy a dejar ahí, léelo, ya fueron condenados. No es que las oraciones de nosotros los cambien. Los que mueren rechazando a Cristo ya han sido condenados. Solo quienes lo aceptamos como nuestro Señor, aquellos que decidimos servirle, decidimos obedecerle, todos ellos pertenecemos a la primera resurrección. Porque cuando morimos, nuestro juicio ocurrió 2000 años atrás. Jesús pagó por nosotros con su vida. Por eso ahora no vamos para juicio. Veamos Isaías 53, dice, mas él herido por nuestras rebeliones, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiero contarles un ejemplo, un cuento. Vamos a ponerle a Juanito, porque Juanito es el nombre que siempre está en los cuentos. Resulta que había un niño que se llamaba Juanito y que vivía con su mamá. Y al lado vivía un señor, su vecino, que tenía un jardín, que tenía un árbol lleno de mangos. Las dos casas estaban únicamente separadas por una pequeña pared. Una pequeña pared separaba la casa de Juanito de la casa del vecino. Y a Juanito le encantaban los mangos. Y aunque sabía que estaba mal robárselos, se los robaba los mangos al vecino para comérselos. Se los robaba. Y entonces, cada vez que se los robaba, era descubierto y recibía un castigo con una vara. Sin embargo, Juanito no dejaba de robarse los mangos del vecino. Esta es la situación que nosotros vivimos antes de conocer a Cristo. Pecábamos y pecábamos y pecábamos. Y así le otorgamos cheques en blanco a Satanás, poder para destruir nuestras vidas. No nos importa. Pero un día, después de un castigo que había tenido Juanito, Juanito le prometió a su madre no volver a robarse los mangos del vecino. Sin embargo, le gustaban tanto esos mangos que un día estaba sentado y miraba los mangos y la tentación le hizo romper su promesa. Se saltó la pared nuevamente y fue a robarse un par de mangos otra vez. Obviamente, después de habérselos comido, pues fue descubierto nuevamente. Porque el vecino lo veía todo. El vecino se daba cuenta de todo lo que sucedía en su jardín, así como Dios se da cuenta de todo lo que sucede debajo de su creación. Y ese día Juanito dijo, bueno, pues recibiré nuevamente el castigo de siempre, porque ya estaba acostumbrado a pecar y estaba acostumbrado a que le venía un castigo, como muchos de nosotros sabemos que pecamos y le damos poder a Satanás para que nos toque la vida, pero no les importa. Pero esta vez, para la sorpresa de Juanito, su mamá se acercó a él y le entregó la vara. Esta vez su mamá le dijo, hijo mío, tú sabes que yo te amo mucho y no quiero que sufras más castigos por causa de tu desobediencia. Por eso quiero que tomes hoy tú la vara y me castigues tú a mí, yo recibiré tu castigo. Obviamente Juanito, con lágrimas en sus ojos, le decía, no mamá, no mamá, no mamá, no quiero, no lo haré. Entonces su madre le explicó qué era lo que sucedía. Le dijo, hijo, la ley se rompió y debe haber un castigo, porque de lo contrario no habría justicia. La justicia demanda un castigo por el rompimiento de la ley. Ese día a Juanito su desobediencia le dolió en lo más profundo de su ser, de su corazón, de su alma, porque tenía que castigar él a su mamá. Y nunca más quiso volver a robar.
Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Porque pecamos y pecamos y no nos importa el pecado, ni nos importan las consecuencias. Pero Dios, en su infinito amor, bajó del cielo Él mismo, se hizo humano como nosotros para poder recibir el castigo que nosotros merecíamos. Lo acabamos de leer en Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesucristo, porque nosotros transgredemos la ley, nosotros la rompemos. A muchos no les importa pecar. Ahora, yo te digo algo, cada vez que tú pecas, eres tú quien empuña los clavos y el martillo que perforan la mano de Jesús. Es como Juanito que le tocó tomar la vara y golpear a su mamá. Igualito. Cada vez que tú pecas, eres tú quien empuña los clavos y el martillo que le perforan esas manos a Jesucristo. Cada vez que tú le gritas a alguien, eres tú quien representa a todas esas personas que le gritaban a Jesús diciéndole, crucifícale, crucifícale. Mira, cada vez que tú golpeas a tu hermano o tratas mal a alguien, eres como esos romanos que con su látigo destrozaban la espalda de Jesús. Cada vez que te burlas, que criticas, que humillas a alguien, eres como esos que pusieron la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús y le pegaban y se burlaban de él. Hermanos míos, tenemos que entender que el pecado tiene un precio. Es la muerte espiritual primero y por consecuencia la muerte física. Veamos cómo nos lo enseña Romanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Con el pecado se genera una deuda. Cada vez que pecamos se genera una multa, igual que cuando violamos las leyes de tránsito. Y vamos acumulando y acumulando y acumulando multas hasta que Satanás nos pasa la factura cuando él quiere. Pero Dios, en su amor infinito, así como la mamá de Juanito, vino a recibir el castigo que nosotros nos merecíamos. Vino a morir, a derramar de su sangre y a entregar su vida completa para que nosotros pudiéramos vivir, para que quienes fueran a Él y quisieran ser salvados pudieran ser salvados del castigo. Recuerden el significado de la palabra Pascua, que era Pesaj, ¿se acuerdan? Que era pasar por alto. Y la Pascua representaba la muerte del Cordero hasta antes de Cristo, y por eso la Pascua ahora representa la muerte del Cordero que Dios proveyó, o sea, la muerte de Jesucristo. Es pasar por alto. Entonces, cuando nos sometemos a Jesucristo, nos sometemos a su señorío, nos rendimos a sus mandatos, nos rendimos a su manera de vivir, nos rendimos realmente, el castigo es literalmente pasado por alto de nosotros. Porque Jesús ya pagó. Entonces, el día de nuestra muerte, nuestra deuda ya fue pagada. Nuestro juicio ocurrió 2000 años atrás en la cruz. Cristo pagó por nosotros, por ti y por mí. Por eso no aplica el que una persona pueda ser salva después, porque rechazó la cruz. Le dijo a Dios, no me importa la cruz, tu hijo murió en vano. Por eso solo aplica cuando nosotros cambiamos como Juanito, cambiamos, cuando ya no queremos pecar más porque nos duele, nos trae tristeza en el corazón, fallarle a Jesucristo que fue a esa cruz a recibir mi castigo. Ahí es cuando realmente empezamos a esforzarnos por no seguir pecando, por cambiar la vida, por transformar nuestra vida. Ahí es cuando empezamos a estar agradecidos con aquel que dio su vida por nosotros. Antes, las personas no les importa el sufrimiento de Jesús. Recuerden, Jesús vino a ponernos en paz con la justicia de Dios. Jesús vino a pagar el precio por el castigo nuestro. Pero tengan mucho cuidado las personas que hablan y hablan de boca sin el corazón. Eso no es para aquellos que confiesan de boca nomás, y profetizan en su nombre, pero nunca tienen tiempo de escuchar su voz ni de leer su palabra. Acuérdense, no son para los fans de Carlos Vives.
que profesan una religión, pero que nunca tienen tiempo para una relación con Jesús. Nunca se alejaron del pecado, nunca quisieron cambiar. A estos que solo confiesan con su boca, sabemos lo que Jesús les dirá. Sabemos lo que Jesús les dirá al fin de los tiempos. Mire lo que les dice en Mateo. Él enseña eso. Dice, nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, como hay muchos. Mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo. Pero no tienen tiempo para Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, la hacen. Y mire, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, muchas personas tienen una religión, van a la iglesia. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. No le está hablando a los que ni siquiera se acercaron a Dios. Está hablando a los que supuestamente profetizaron en su nombre, hicieron milagros. Y Jesús les dice, ¿quién eres? Nunca te conocí. Terrible. Entonces, mire, todos los que murieron sin Cristo despertarán al final del milenio, al final de los 1000 años, despertarán, serán levantados para presentarse delante del trono blanco, porque estos no hicieron parte de la primera resurrección, entonces permanecerán dormidos hasta el final. Recuerda, es que no es por la religión que dices tener, sino por la relación que realmente tienes con Jesús. Y veamos algo clave para los que sí pertenecemos a la primera resurrección. Los que nos santificamos a través de Jesús y la cruz. Y entonces pasa por alto el castigo. Los que amamos a Jesús, que nos sometemos y decidimos cumplir sus mandamientos por encima de todo. A estos nos da una promesa. Mire lo que nos dice. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Los que resucitamos en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. Y usted me dirá, ¿y cuál es la segunda muerte? ¿Eso qué significa? ¿Sabías que hay una segunda muerte? Lo explicaré la próxima semana. La próxima semana hablaremos de eso. Sin embargo, todos nosotros, los que sí resucitamos en la primera resurrección, ya no vamos al juicio del trono, porque ese juicio es para la segunda muerte. Nosotros seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. ¿Dónde? Ya lo vimos, aquí en la tierra. Genial, ¿no? Eso quiere decir que durante esos 1000 años seguiremos aquí en la tierra, comeremos, tendremos un cuerpo renovado, espectacular. Deja de preocuparte por los próximos años y comprométete con el Señor. Probablemente habías pensado que estarías por ahí en un lugar extraño y cuando uno no visualiza la promesa, de pronto no le pone atención ni ve lo grandioso que es esa promesa. Pero sabemos que con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que está cerca, porque ya hemos estudiado toda la dispensación de la gracia y sabemos que está cerca, todos reinaremos los que estemos con Cristo y tengamos parte en la primera resurrección, todos reinaremos y estaremos 1000 años más aquí en la tierra, antes de que la nueva Jerusalén descienda del cielo. Espectacular. Es algo que yo no sé ustedes, pero para mí es una promesa espectacular que no quiero que se me vaya y no quiero dar el más mínimo chance o tener la más mínima probabilidad de que pueda quedarme por fuera. Porque es una promesa hermosa que estaremos aquí en la tierra con un cuerpo renovado, viviendo maravillas y con un Cristo que ha quitado toda la maldad.
Hoy en día no falta sino ver nuestros países cómo están, cómo está la humanidad en decadencia. Es una promesa hermosa vivir por lo menos 1000 años y luego la eternidad. Bueno, hermanos, vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que has traído a nosotros, Dios. Porque eres tú, Señor, quien nos trae la libertad de saber que estaremos vivos después de la muerte, Señor. Y esta promesa que nos haces, que nos permites entender en la noche de hoy, Señor, te damos gracias porque es hermosa. No solo por estar contigo, Dios, sino que podemos saber todas esas cosas maravillosas y esos secretos que has descubierto para nosotros los que estudiamos tu palabra, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, por hablarnos en esta noche, Señor, por darnos a conocer todas estas maravillas, para que tengamos esperanza, para que no seamos los que, como esas personas que no conocen de ti, Señor, que no tienen esperanza, que no saben para dónde caminan, que viven su vida perdidos, Señor, corriendo detrás de los afanes de la vida y de cosas que terminan y se quedan aquí, Señor, pero contigo tendremos esa eternidad, esa maravillosa promesa, esas cosas que nos has mostrado, Dios, esas cosas que nos has enseñado. Perdónanos, Padre, si no hemos valorado ese tiempo. Perdónanos, Padre, si no hemos valorado esta promesa que nos has dado. Si la hemos desechado, si la hemos tomado por tonta, Señor. Perdónanos si no nos hemos comprometido, Dios, y no te hemos demostrado que realmente queremos estar contigo esos 1000 años acá, Jesús, gobernando contigo a tu lado, disfrutando de tu reino, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos por no tomar conciencia antes, pero hoy nos acercamos a ti tranquilos, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y que en nuestra necesidad de cambio, Señor, nos ayudarás. Hoy nos determinamos, Dios, nos determinamos a cambiar y a demostrarte en este tiempo que queda que tu reino es lo que anhelamos, Señor, que tu reino es lo que necesitamos, que tu reino es donde queremos estar y que no hay nada en esta tierra, Señor, que valga tanto como tu reino y como estar a tu lado en los milenios y en la eternidad, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Dios, por estas enseñanzas, Señor, por revelarnos estos secretos. Gracias, Papito Dios. Te amamos, Señor. Te prometemos que nos vamos a esforzar para que tú puedas ver a través de nuestras acciones lo que decidimos en nuestro corazón, Señor. Y que no sea solo de boca, sino que nuestras acciones confirmen lo que nuestro corazón siente, Señor. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, maravilloso el milenio. Está aquí nomás. A puertas estamos del milenio. A puertas estamos de empezar. Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje de aprender la palabra de Dios. Dios los bendiga.